Bienvenido al canal Tu Mejor Versión, tu espacio de crecimiento personal. Aquí hablamos de fuerza interior, transformación y disciplina. Si quieres seguir creciendo y despertar todo tu potencial, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia tu mejor versión. Imagina que durante solo 2 días decides hablarte de una manera tan diferente que tu mente, sin pedir permiso, empieza a reorganizar por completo la forma en la que ves tu vida. Imagina que cada palabra que usas se convierte en una chispa capaz de encender una energía que creías perdida. Este no es un experimento complicado. No requiere herramientas especiales. No necesitas una agenda ni una rutina estricta. Solo necesitas algo que ya tienes, tu voz interna, esa que siempre habla aunque no siempre la escuches conscientemente. Y lo más interesante es que esa voz puede convertirse en tu mayor obstáculo o en tu mayor aliada dependiendo de cómo la utilices. De eso trata esta historia, de lo que puedes lograr si durante solo 2 días decides hablarte como la persona que deseas llegar a ser, no como la persona que a veces temes que eres. La historia que quiero contarte empieza con alguien que podría ser perfectamente tú, alguien que vivía atrapado en su propio ruido mental, alguien que tenía sueños grandes pero una voz interna pequeña, una voz que se había ido llenando de dudas, críticas y reproches acumulados durante años. Esa persona se llama Daniel, y aunque su vida no era un desastre, tampoco era la vida que quería vivir. Tenía días buenos, días normales y días que prefería olvidar, hasta que una mañana, casi por accidente, escuchó una frase de Brian Tracy, que se incrustó en su mente como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Tu vida cambia en el momento en que decides cambiar la conversación que tienes contigo mismo. La escuchó sin mucha atención, la dejó pasar, pero algo dentro de él se quedó pensando en esas palabras, como quien escucha un eco que no sabe de dónde viene, pero que claramente le pertenece. Daniel no era de los que creen en milagros instantáneos, pero algo en esa frase se le quedó pegado, como si hubiera encontrado un hilo suelto en su mente y al tirar suavemente de él, descubriera que podía deshacer un nudo que llevaba mucho tiempo apretado. Pensó que tal vez no tenía nada que perder intentando algo diferente por 2 días. Solo 2 días. 48 horas hablando consigo mismo de una forma que jamás había probado, y aunque le pareció extraño al principio, decidió hacerlo. Ese fue el verdadero comienzo del experimento, no cuando escuchó la frase, sino cuando permitió que la posibilidad de cambiar entrara en su vida. Lo primero que notó fue la cantidad de veces que se hablaba mal sin darse cuenta. No eran insultos directos, pero sí pequeñas frases que se clavaban como agujas invisibles. Nunca hago esto bien, seguro fallo otra vez. Siempre me pasa lo mismo. Palabras aparentemente inofensivas que poco a poco habían creado un ambiente interno hostil. Un espacio donde cada intento ya estaba condenado antes de empezar. Pero ese día, por primera vez, decidió responderse. Cambió cada crítica automática por una frase diferente, una frase que él mismo no se había permitido escuchar desde hacía mucho tiempo. Puedo intentarlo de nuevo. Esto sí puede salir bien. Merece la pena seguir adelante. Al principio le sonaba falso, casi incómodo, pero continuó, y lo que ocurrió después lo sorprendió. Su cuerpo empezó a sentirse más ligero. No había cambiado nada en su vida externa. Su trabajo seguía igual, sus responsabilidades seguían ahí. Su entorno no se había movido ni un centímetro. Sin embargo, su energía era distinta. Era como si se hubiera quitado una mochila emocional que llevaba tanto tiempo cargando que ya ni recordaba que existía. A medida que avanzaba el día, se dio cuenta de que su concentración mejoraba, que sus pensamientos fluían con mayor claridad, que incluso las decisiones pequeñas parecían menos pesadas. No sabía exactamente qué estaba pasando,
pero podía sentirlo, algo dentro de él estaba despertando. Pero lo más revelador llegó en la noche. Al terminar la primera jornada, sintió un silencio interno que no recordaba haber experimentado nunca. Un silencio agradable, un silencio limpio, un silencio que no juzgaba, y ese silencio le hizo darse cuenta de algo que probablemente tú también necesitas escuchar. A veces no estás cansado por lo que haces, sino por la manera en que te hablas mientras lo haces. A veces no te falta motivación, te falta amabilidad. A veces no te falta disciplina, te falta un tono interno que te acompañe en vez de sabotearte. Ese descubrimiento lo dejó inmóvil durante unos minutos, como si su mente hubiera esperado años para poder escuchar algo tan simple, pero tan profundamente transformador. Al día siguiente, Daniel continuó con el experimento y cada vez que aparecía una frase automática negativa, la reemplazaba con paciencia, sin presionarse, sin buscar perfección, simplemente recordando que durante esos 2 días, su misión era tratarse como trataría a alguien que ama profundamente, con respeto, con comprensión, con intención, y a medida que lo hacía, su respiración se volvía más profunda, su postura cambiaba, incluso su mirada parecía más despierta. Lo sorprendente no fue solo lo que sintió, sino lo que descubrió, que hablarse de forma diferente no lo hacía arrogante ni ingenuo, sino más consciente, más presente, más dueño de su propia energía. Esa fue la primera vez en muchos años que se permitió escuchar su propia voz interna, como si fuera la voz de un aliado y no la de un enemigo. Desde ese momento, algo en Daniel empezó a cambiar de forma más visible. No era una transformación dramática, no era como esas escenas de películas donde el protagonista de pronto lo entiende todo. No, era un cambio sutil, casi imperceptible, como la forma en que sube la marea. No la notas minuto a minuto, pero basta mirar la orilla un rato después para darte cuenta de que el agua ha avanzado más de lo que imaginabas. Así se sentía su nueva manera de hablarse, una corriente silenciosa, pero constante, que empezaba a mover su vida hacia un lugar más claro. Esa mañana, mientras caminaba hacia su trabajo, notó que por primera vez en mucho tiempo no estaba repasando mentalmente todo lo que podría salir mal. No estaba anticipando problemas, no estaba ensayando conversaciones negativas, no estaba imaginando escenarios donde fallaba. Su mente estaba tranquila, y lo más curioso era que no se esforzaba por estarlo. Simplemente había menos ruido, menos tensión, menos fricción interna. Lo que sí había era una suave sensación de confianza que nunca antes había sentido, no una confianza arrogante, sino una confianza calma, una confianza que no necesitaba demostrar nada, una confianza que surgía de un lugar muy simple, el lenguaje con el que se estaba tratando. Al llegar a la oficina, se dio cuenta de que algo más había cambiado, la forma en que lo miraban los demás, no porque hubiera hecho nada extraordinario, sino porque cuando tu energía cambia, tu presencia cambia, y la gente lo siente, incluso si no lo entiende. Sus compañeros lo saludaron con más calidez de lo habitual, algunos incluso comentaron que lo veían diferente. Él solo sonrió. No sabía cómo explicarlo sin sonar extraño, así que prefirió guardar el secreto del experimento para sí mismo, por lo menos por el momento. Al mediodía ocurrió algo todavía más interesante. Tenía que resolver un problema que llevaba días postergando. Antes, esa tarea habría disparado en él una avalancha de pensamientos de frustración y autosabotaje, pero esta vez, cuando notó que su mente intentaba irse por ese camino habitual, respiró y se dijo con suavidad: «Puedo con esto», no con fuerza, no con gritos internos, sino con la misma naturalidad con la que le hablarías a un amigo que te pide ayuda. Y esa frase, tan simple pero tan diferente de lo que solía decirse, abrió un espacio mental que antes no existía, un espacio donde pudo pensar con claridad,
donde pudo ordenar sus ideas, donde pudo avanzar sin ese peso invisible que solía arrastrar. Cuando terminó la tarea, sintió una pequeña ola de satisfacción, no por haberla ejecutado a la perfección, sino por haberse demostrado a sí mismo que su mente respondía positivamente cuando él la trataba con respeto. Ese descubrimiento le provocó una sonrisa que se le quedó en el rostro varios minutos. Era como si poco a poco estuviera recuperando una parte de sí mismo que siempre había tenido, pero que había olvidado usar. Durante la tarde siguió atento a su lenguaje interno, y cada vez que aparecía un pensamiento viejo, de esos que se cuelan sin pedir permiso y tratan de recordarte todas tus limitaciones, él lo detenía, no lo reprimía, no lo negaba, simplemente lo miraba con conciencia y lo reemplazaba por algo constructivo. Descubrió que la mente es como una radio que a veces transmite estaciones antiguas, pero que basta cambiar el dial para escuchar otra frecuencia y elegir una frecuencia nueva, una frecuencia más amable, más fuerte, más alineada con lo que quieres. Puede cambiar por completo la forma en la que te sientes durante el día. Al caer la tarde, mientras volvía a casa, sintió algo inesperado, ligereza emocional. Una ligereza que no venía de resolver todos sus problemas, porque seguían ahí, esperándolo, pero venía de algo más profundo, de no convertirse él mismo en un obstáculo adicional. ¡Qué ironía!, pensó. ¿Cuántas veces en su vida había estado luchando contra situaciones externas cuando en realidad la verdadera batalla estaba ocurriendo dentro de su propio diálogo? 2 días. Eso era todo lo que estaba probando. 2 días y ya estaba sintiendo cambios que jamás imaginó posibles. Esa noche, justo antes de dormir, tuvo una conversación consigo mismo que cambiaría para siempre su percepción de este experimento. Mientras se cepillaba los dientes, se miró al espejo y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había hablado con cariño, no elogios exagerados, no frases vacías, sino la clase de cariño que se usa para acompañar. Se miró con honestidad, con paciencia, y se dijo: «Estoy aprendiendo, y está bien». Esa simple frase le provocó un nudo en la garganta. No era tristeza, era alivio. Era como si por fin hubiera encontrado el tono exacto con el que necesitaba dirigirse a sí mismo desde hacía años. Al acostarse, reflexionó en silencio sobre todo lo que había sentido durante esos 2 días. Se sorprendió al descubrir que su mente ya no estaba tan acelerada, no estaba anticipando errores, no estaba castigándose por lo que no hizo, no estaba recordándose sus fallas. En su lugar había un espacio nuevo, un espacio de calma que no había conocido desde la adolescencia. Y ahí fue cuando comprendió algo profundo. No era que la vida fuera más fácil, era que él estaba dejando de hacerla más difícil con sus propias palabras. Mientras cerraba los ojos, pensó en todas las personas que, como él, caminan por la vida cargando pensamientos que no merecen, personas que se hablan con dureza, creyendo que esa dureza las hará mejorar. Personas que creen que la autocrítica extrema es disciplina, cuando en realidad es desgaste. Personas que nunca se han preguntado si tal vez su vida podría sentirse diferente si cambiaran el tono de su diálogo interno por solo 2 días. Y se prometió a sí mismo que si esto seguía funcionando, compartiría su experiencia con los demás, porque algo tan simple no debería ser un secreto. Y así, con esa mezcla de calma y determinación, se quedó dormido. Pero lo que aún no sabía era que lo mejor de este experimento estaba a punto de revelarse. Antes de continuar, si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Me ayudarías mucho a continuar creando contenido sobre crecimiento personal. Bienvenido al canal Tu Mejor Versión, tu espacio de crecimiento personal. Aquí hablamos de fuerza interior, transformación y disciplina.
Si quieres seguir creciendo y despertar todo tu potencial, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia tu mejor versión. Imagina que durante solo 2 días decides hablarte de una manera tan diferente que tu mente, sin pedir permiso, empieza a reorganizar por completo la forma en la que ves tu vida. Imagina que cada palabra que usas se convierte en una chispa capaz de encender una energía que creías perdida. Este no es un experimento complicado. No requiere herramientas especiales. No necesitas una agenda ni una rutina estricta. Solo necesitas algo que ya tienes, tu voz interna, esa que siempre habla aunque no siempre la escuches conscientemente. Y lo más interesante es que esa voz puede convertirse en tu mayor obstáculo o en tu mayor aliada dependiendo de cómo la utilices. De eso trata esta historia, de lo que puedes lograr si durante solo 2 días decides hablarte como la persona que deseas llegar a ser, no como la persona que a veces temes que eres. La historia que quiero contarte empieza con alguien que podría ser perfectamente tú, alguien que vivía atrapado en su propio ruido mental, alguien que tenía sueños grandes pero una voz interna pequeña, una voz que se había ido llenando de dudas, críticas y reproches acumulados durante años. Esa persona se llama Daniel, y aunque su vida no era un desastre, tampoco era la vida que quería vivir. Tenía días buenos, días normales y días que prefería olvidar, hasta que una mañana, casi por accidente, escuchó una frase de Brian Tracy, que se incrustó en su mente como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Tu vida cambia en el momento en que decides cambiar la conversación que tienes contigo mismo. La escuchó sin mucha atención, la dejó pasar, pero algo dentro de él se quedó pensando en esas palabras, como quien escucha un eco que no sabe de dónde viene, pero que claramente le pertenece. Daniel no era de los que creen en milagros instantáneos, pero algo en esa frase se le quedó pegado, como si hubiera encontrado un hilo suelto en su mente y al tirar suavemente de él, descubriera que podía deshacer un nudo que llevaba mucho tiempo apretado. Pensó que tal vez no tenía nada que perder intentando algo diferente por 2 días. Solo 2 días. 48 horas hablando consigo mismo de una forma que jamás había probado, y aunque le pareció extraño al principio, decidió hacerlo. Ese fue el verdadero comienzo del experimento, no cuando escuchó la frase, sino cuando permitió que la posibilidad de cambiar entrara en su vida. Lo primero que notó fue la cantidad de veces que se hablaba mal sin darse cuenta. No eran insultos directos, pero sí pequeñas frases que se clavaban como agujas invisibles. Nunca hago esto bien, seguro fallo otra vez. Siempre me pasa lo mismo. Palabras aparentemente inofensivas que poco a poco habían creado un ambiente interno hostil, un espacio donde cada intento ya estaba condenado antes de empezar. Pero ese día, por primera vez, decidió responderse. Cambió cada crítica automática por una frase diferente, una frase que él mismo no se había permitido escuchar desde hacía mucho tiempo. Puedo intentarlo de nuevo. Esto sí puede salir bien. Merece la pena seguir adelante. Al principio le sonaba falso, casi incómodo, pero continuó, y lo que ocurrió después lo sorprendió. Su cuerpo empezó a sentirse más ligero. No había cambiado nada en su vida externa. Su trabajo seguía igual, sus responsabilidades seguían ahí. Su entorno no se había movido ni un centímetro. Sin embargo, su energía era distinta. Era como si se hubiera quitado una mochila emocional que llevaba tanto tiempo cargando que ya ni recordaba que existía. A medida que avanzaba el día, se dio cuenta de que su concentración mejoraba, que sus pensamientos fluían con mayor claridad, que incluso las decisiones pequeñas parecían menos pesadas. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero podía sentirlo. Algo dentro de él estaba despertando. Pero lo más revelador llegó en la noche. Al terminar la primera jornada, sintió un silencio interno
que no recordaba haber experimentado nunca. Un silencio agradable, un silencio limpio, un silencio que no juzgaba, y ese silencio le hizo darse cuenta de algo que probablemente tú también necesitas escuchar. A veces no estás cansado por lo que haces, sino por la manera en que te hablas mientras lo haces. A veces no te falta motivación, te falta amabilidad. A veces no te falta disciplina, te falta un tono interno que te acompañe en vez de sabotearte. Ese descubrimiento lo dejó inmóvil durante unos minutos, como si su mente hubiera esperado años para poder escuchar algo tan simple, pero tan profundamente transformador. Al día siguiente, Daniel continuó con el experimento y cada vez que aparecía una frase automática negativa, la reemplazaba con paciencia, sin presionarse, sin buscar perfección, simplemente recordando que durante esos 2 días, su misión era tratarse como trataría a alguien que ama profundamente, con respeto, con comprensión, con intención, y a medida que lo hacía, su respiración se volvía más profunda, su postura cambiaba, incluso su mirada parecía más despierta. Lo sorprendente no fue solo lo que sintió, sino lo que descubrió, que hablarse de forma diferente no lo hacía arrogante ni ingenuo, sino más consciente, más presente, más dueño de su propia energía. Esa fue la primera vez en muchos años que se permitió escuchar su propia voz interna, como si fuera la voz de un aliado y no la de un enemigo. Desde ese momento, algo en Daniel empezó a cambiar de forma más visible. No era una transformación dramática, no era como esas escenas de películas donde el protagonista de pronto lo entiende todo. No, era un cambio sutil, casi imperceptible, como la forma en que sube la marea. No la notas minuto a minuto, pero basta mirar la orilla un rato después para darte cuenta de que el agua ha avanzado más de lo que imaginabas. Así se sentía su nueva manera de hablarse, una corriente silenciosa, pero constante, que empezaba a mover su vida hacia un lugar más claro. Esa mañana, mientras caminaba hacia su trabajo, notó que por primera vez en mucho tiempo no estaba repasando mentalmente todo lo que podría salir mal. No estaba anticipando problemas, no estaba ensayando conversaciones negativas, no estaba imaginando escenarios donde fallaba. Su mente estaba tranquila, y lo más curioso era que no se esforzaba por estarlo. Simplemente había menos ruido, menos tensión, menos fricción interna. Lo que sí había era una suave sensación de confianza que nunca antes había sentido, no una confianza arrogante, sino una confianza calma, una confianza que no necesitaba demostrar nada, una confianza que surgía de un lugar muy simple, el lenguaje con el que se estaba tratando. Al llegar a la oficina, se dio cuenta de que algo más había cambiado, la forma en que lo miraban los demás, no porque hubiera hecho nada extraordinario, sino porque cuando tu energía cambia, tu presencia cambia, y la gente lo siente, incluso si no lo entiende. Sus compañeros lo saludaron con más calidez de lo habitual, algunos incluso comentaron que lo veían diferente. Él solo sonrió. No sabía cómo explicarlo sin sonar extraño, así que prefirió guardar el secreto del experimento para sí mismo, por lo menos por el momento. Al mediodía ocurrió algo todavía más interesante. Tenía que resolver un problema que llevaba días postergando. Antes, esa tarea habría disparado en él una avalancha de pensamientos de frustración y autosabotaje, pero esta vez, cuando notó que su mente intentaba irse por ese camino habitual, respiró y se dijo con suavidad: «Puedo con esto», no con fuerza, no con gritos internos, sino con la misma naturalidad con la que le hablarías a un amigo que te pide ayuda. Y esa frase, tan simple pero tan diferente de lo que solía decirse, abrió un espacio mental que antes no existía, un espacio donde pudo pensar con claridad, donde pudo ordenar sus ideas, donde pudo avanzar sin ese peso invisible que solía arrastrar. Cuando terminó la tarea, sintió una pequeña ola de satisfacción.
no por haberla ejecutado a la perfección, sino por haberse demostrado a sí mismo que su mente respondía positivamente cuando él la trataba con respeto. Ese descubrimiento le provocó una sonrisa que se le quedó en el rostro varios minutos. Era como si poco a poco estuviera recuperando una parte de sí mismo que siempre había tenido, pero que había olvidado usar. Durante la tarde siguió atento a su lenguaje interno, y cada vez que aparecía un pensamiento viejo, de esos que se cuelan sin pedir permiso y tratan de recordarte todas tus limitaciones, él lo detenía, no lo reprimía, no lo negaba, simplemente lo miraba con conciencia y lo reemplazaba por algo constructivo. Descubrió que la mente es como una radio que a veces transmite estaciones antiguas, pero que basta cambiar el dial para escuchar otra frecuencia y elegir una frecuencia nueva, una frecuencia más amable, más fuerte, más alineada con lo que quieres. Puede cambiar por completo la forma en la que te sientes durante el día. Al caer la tarde, mientras volvía a casa, sintió algo inesperado, ligereza emocional. Una ligereza que no venía de resolver todos sus problemas, porque seguían ahí, esperándolo, pero venía de algo más profundo, de no convertirse él mismo en un obstáculo adicional. ¡Qué ironía!, pensó. ¿Cuántas veces en su vida había estado luchando contra situaciones externas cuando en realidad la verdadera batalla estaba ocurriendo dentro de su propio diálogo? 2 días. Eso era todo lo que estaba probando. 2 días y ya estaba sintiendo cambios que jamás imaginó posibles. Esa noche, justo antes de dormir, tuvo una conversación consigo mismo que cambiaría para siempre su percepción de este experimento. Mientras se cepillaba los dientes, se miró al espejo y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había hablado con cariño, no elogios exagerados, no frases vacías, sino la clase de cariño que se usa para acompañar. Se miró con honestidad, con paciencia, y se dijo: «Estoy aprendiendo, y está bien». Esa simple frase le provocó un nudo en la garganta. No era tristeza, era alivio. Era como si por fin hubiera encontrado el tono exacto con el que necesitaba dirigirse a sí mismo desde hacía años. Al acostarse, reflexionó en silencio sobre todo lo que había sentido durante esos 2 días. Se sorprendió al descubrir que su mente ya no estaba tan acelerada, no estaba anticipando errores, no estaba castigándose por lo que no hizo, no estaba recordándose sus fallas. En su lugar había un espacio nuevo, un espacio de calma que no había conocido desde la adolescencia. Y ahí fue cuando comprendió algo profundo. No era que la vida fuera más fácil, era que él estaba dejando de hacerla más difícil con sus propias palabras. Mientras cerraba los ojos, pensó en todas las personas que, como él, caminan por la vida cargando pensamientos que no merecen, personas que se hablan con dureza, creyendo que esa dureza las hará mejorar. Personas que creen que la autocrítica extrema es disciplina, cuando en realidad es desgaste. Personas que nunca se han preguntado si tal vez su vida podría sentirse diferente si cambiaran el tono de su diálogo interno por solo 2 días. Y se prometió a sí mismo que si esto seguía funcionando, compartiría su experiencia con los demás, porque algo tan simple no debería ser un secreto. Y así, con esa mezcla de calma y determinación, se quedó dormido. Pero lo que aún no sabía era que lo mejor de este experimento estaba a punto de revelarse. Antes de continuar, si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Me ayudarías mucho a continuar creando contenido sobre crecimiento personal.